compartir puso en mi corazón una palabra que hace unos añitos atrás llegó a mi vida, ¿sí? Dios me habló a mi vida, unos añitos como unos 15, 16, 17 años, bastante. ¿Sí? Pero fue una palabra que cambió mi vida y se cumplió en mi vida. Por eso me gustaba o quería compartirla, porque nunca lo compartí. Y Dios lo puso en mi corazón en este tiempo, ¿sí? Hace más o menos, por ahí, 16, 17, no recuerdo bien cuántos años. Apenas nos habíamos casado con mi esposa. Y bueno, vivimos unos añitos medios complicados en la parte económica, ¿sí? La parte laboral. Aparte nos casamos en esa época del 2001, donde estaba complicada la situación en el país, no sé si se recuerda. ¿Cómo no olvidarlo, sí? Será como cuando recordemos lo de la pandemia y todo esto. Situaciones que a veces nos marcan a todos. Y a nosotros se nos ocurrió casarnos en ese tiempo. Y bueno, no puedo negar que éramos felices aún en la situación económica que vivíamos, apegados al Señor, sirviéndole, trabajando. En ese tiempo trabajábamos con los jóvenes. Y amén de que éramos felices aún con lo poquito que teníamos, porque, bueno, la situación económica era difícil, ¿no? Las cuestiones laborales también, no se conseguía trabajo. En ese tiempo trabajamos con una fábrica que tenía mi suegro y no fue bien. Y gracias a Dios que, si bien no nos faltó nunca nada, por así decirlo, tal vez en la noche tomábamos un yerbiadito con unas tortitas. A veces llegaba, me acuerdo, nuestra hora Darío, que en ese tiempo trabajaba en la Campañola, con una cajita de mercadería, y pasábamos el día o la semana de esa manera. Pero llegó un tiempo que como que me cansé de vivir de esa manera, ¿sí? Y me sentía mal por no poder proveer para mi casa como debía ser. No me sentía digno, ¿sí? Ahí aprendí lo que es, vio que el trabajo dignifica. Sentí eso. Y un día me arrodillé, triste en ese momento, porque incluso me sentía inútil para emprender cosas, para hacer. Y le decía, me arrodillé delante de Dios, le dije, Señor, la verdad, me siento muy mal, ayúdame. Necesito que mi situación cambie, ¿sí? Ya hacían un par de añitos que vivíamos de esa manera y ya no era tan agradable, ¿sí? A veces las pruebas vienen, pero tienen un final. Y lloré, me acuerdo, triste, angustiado, delante de Dios. Y Dios me dio esta palabra, Dios me habló. Y ahora vamos a compartirla. Y fue una palabra que se incrustó en mi corazón, en mi vida, y creí en ella. Creí en esa palabra y Dios cambió mi situación. Cambió mi situación. Así que le invito a abrir en el libro de Éxodo, te invito. Es como parte de la intimidad de uno que uno comparte, ¿sí? Es de esas experiencias que uno tiene con Dios y que a veces se las reserva, pero a veces Dios
nos manda a compartirla. Amén. Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5. Mire, si hay algo que hemos aprendido en el caminar con el Señor y en su palabra, es que cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, lo primero que hace es cambiarnos la mentalidad, ¿sí? ¿Sí? Dice que la palabra viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, cuando Dios trae una palabra sobre la vida de las personas y viene con una intención, ¿sí? Viene con una intención de producir algo en la persona. Y lo primero que hace es cambiar nuestra mentalidad. Cuando cambia nuestra mentalidad, le propiciona a Dios el terreno fértil para que la palabra sea sembrada y pueda producir la fe que necesitamos para creer, ¿sí? Entonces lo importante es saber que, por eso decía, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace Dios con la palabra es romper con su mentalidad. Dice que Dios eligió lo vil del mundo. Eso que escogió. No escogió lo más inteligente, lo más capacitado, lo más lindo, ¿sí? Sino que escogió lo vil del mundo. Y eso vil viene con una mentalidad de afuera, ¿sí? Uno viene atado en su mente por pensamientos de miseria, por pensamientos de incredulidad, por un montón de cosas en nuestra cabecita que Dios tiene que empezar a trabajar dentro de ella y hacer un cambio, ¿sí? Y empezar, dice que Él nos ha dado la mente de Cristo, pero hay una mente natural que se resiste a ser sometida a los pensamientos del Señor. Entonces lo primero que hace es romper con eso que nos hace vivir de una manera indigna y miserable. Rompe con esa mentalidad. No se trata de la condición con la cual usted llega a Dios, sino con la mentalidad que Dios rompe en usted para poder obrar lo que Él tiene para su vida. ¿Sabe que usted tiene una vida escondida en Cristo? Dice la palabra que Dios nos ha, nuestra vida está escondida en Él. Hay una vida que Dios ha propuesto para usted y para mí que vivamos bien, una vida abundante, una vida en bendición, una vida próspera, ¿sí? Y cuando hablamos de próspera ya lo hemos estudiado con el pastor, lo que es realmente ser próspero, no tiene que ver con lo material, sino con un montón de cosas del ser humano, o sea, de la persona, de su mente, de su corazón, ¿sí? De hacer propicio su vida para que Dios trabaje y pueda llegar a otro. Entonces, lo primero que Dios hace es romper con una mentalidad que traemos de afuera. ¿Amén? Éxodo 4:1 al 5 dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán. Para que usted entienda el contexto de la palabra, Dios había llamado a Moisés para que fuera a libertar el pueblo de Israel, que eran sometidos por los egipcios, ¿sí? Bajo el pueblo egipcio. Entonces lo había llamado y él estaba en una contrapuesta con Moisés, en que Moisés decía que no le iban a creer que él había hablado con Dios, ¿sí? Y algunos dicen que Moisés tenía como una baja autoestima. Entonces por eso decían, no me van a creer por esto, por tal cosa. Entonces vamos a leer una porción de esa historia, ¿sí? Dice capítulo 4:1, dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano otra vez. Entonces
5. Porque por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y después le hace que también meta su mano en su pecho y cuando la saca se llena de lepra y lo manda a volver a meterla en su pecho y se vuelve a sanar, ¿sí? Entonces Dios le da a Moisés estas pruebas para que él haga delante de su pueblo. Pero lo que me llamó la atención, o lo que fue palabra de Dios para mi vida en ese tiempo, fue el versículo 2. Dice, y dijo Jehová, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. En otras versiones dice un bastón. Pero más allá del elemento, ahora, a mí, ¿qué me llamó la atención y qué fue lo que Dios hizo en mi vida? Dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara, un pedacito de palo, una ramita con la que él pastoreaba, una vara, una simple y común vara, un palito, que ante los ojos de los hombres, nada de valor, ¿sí? Si usted viera una ramita por ahí, ¿usted qué haría? Tal vez lo romperíamos y nos serviría para un asadito, para, qué sé yo, para hacer un fuego. Más de eso no le veríamos utilidad, ¿sí? Algo tenía Moisés, algo simple, común y corriente, que Dios transformó en algo maravilloso, por así decirlo, no por la especie de la víbora, sino que convertir un palo en una víbora es extraordinario, ¿sí? Es algo maravilloso. Hoy lo hacen los ilusionistas, pero son trucos. Pero Dios hizo convertir eso en una vara, en una culebra. Y yo arrodillado ahí delante de Dios, Dios me dijo, ¿qué tenés en tu mano con esta palabra? Y yo, Señor, nada. Imagínense, encima uno a veces cuando le toca esas situaciones tiene una autoestima súper baja, ¿sí? Se siente de lo peor, se siente lo más inútil, lo más inservible. Y encima Dios viene y te pregunta, ¿qué tenés en tu mano? Nada. ¿Qué puedo tener? Y uno empieza a pensar, nada. Y Dios de lo común, de lo ordinario, de lo poco valioso para los hombres o para los ojos de los hombres, Dios hace algo extraordinario. Yo le dije, Señor, lo único que tengo, fue lo único que se me vino en la mente en ese momento, fue tengo un pequeño título de secundaria. Y Dios dijo, me basta con eso. Yo creí la palabra y nada más. No le pregunté ni cómo, ni cuándo, ni cómo iba a ser. Mire, no teníamos, y digo no teníamos porque hablo en plural por mi esposa, ni una bicicleta, ¿sí? Tenía una bicicletita de carrera que me habían regalado y me la robaron, así que no tenían ni eso. Y no es ni por ser alarde ni nada, sino que esté lejos de eso de mí. Hoy Dios nos dio 2 autos nuevos, 2 terrenos, 2 departamentos, tenemos mi esposa y yo trabajo titular en las escuelas, docente los dos, y ni siquiera le había pedido a Dios eso. Tan solo Dios me dio una palabra para creer, una palabra, una simple palabra, un pequeño título que puede tenerlo cualquiera, un título común y corriente, no lo estudié ni en Harvard ni en ninguna universidad, pero Dios nos dio vida abundante,
Dios nos dio prosperidad y no por lo material, sino porque Dios dio una palabra en el corazón de un hombre común y corriente, de poco valor a los ojos de los hombres, tal vez como usted y como yo. De lo simple, lo sencillo, Dios puede hacer algo mejor. Voy a decir hasta ahí, algo mejor. ¿Sí? Una palabra sembrada en su corazón, una palabra sembrada en mi corazón. Dios puede cambiar la vida de una persona, el contexto de una persona, su ambiente, su familia, una nación. Tan solo una palabra de Dios en el corazón de un hombre. Hace un tiempito atrás me acordaba, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo dije, Señor, lo único que quiero, cada mañana, cada día, es una palabra tuya para poder creerla. Una palabra tuya que cambie mi mentalidad, que cambie mi corazón, que cambie mi vida. Que de pronto cambie lo ordinario, lo simple, lo sucio, en algo extraordinario. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ir a ver una historia que comentaba a los hermanos esta mañana, recontra conocida. Es más, fue la primera prédica que escuché en mi vida, fue esta historia de David y Goliat. Vamos a ver el contexto de la palabra y de David. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33 al 51. ¿Lo tiene? Amén. Dice así, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Para que entendamos un poquito también el contexto de esta historia, había un gigante de los filisteos que desafiaba al pueblo de Israel, ¿sí? Dice que era enorme y todos le tenían miedo. Nadie se atrevía a enfrentarlo a él. Y hubo un muchacho acá que se envalentonó y se atrevió, un atrevido, a enfrentarse al gigante. Dice, entonces el rey le dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. David, un muchacho común y corriente, pastoreando ovejitas, un oficio sencillo, ¿sí? Los otros eran guerreros preparados, con todo un equipamiento, ¿sí? Dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve,
y Jehová esté contigo. Un amigo Saúl, ¿vio? Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, ¿qué dice? En poco. No solamente lo tuvo en poco el rey, el Saúl, sino que el enemigo también lo tuvo en poco. Dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí, ¿qué tomó? Una piedra. Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Fíjese, David, despreciado por Saúl, poca cosa para el rey, poca cosa para el enemigo, pero sin embargo David algo conocía de la historia de sus antepasados, del Dios de sus antepasados. Dijo, ¿quién es este que viene a provocar a los escuadrones del rey, del Dios viviente? ¿Quién es este que viene a provocar a Dios, a su pueblo? ¿Quién es este? Un hombre lleno de fe. El otro tenía baja autoestima, según algunos teólogos. Un muchacho de fe. Imagino que habrá conocido a Dios, habrá tenido su palabra, habrá tenido conocimiento del Dios al cual él servía. Pero lo más interesante es lo que él toma para matar al gigante, al filisteo, el paladín. Dice que tomó una piedra. Lo único que dice que era una piedra lisa. Imagino yo que debe haber sido como esas piedritas que cuando éramos niños jugábamos a hacer saltar sobre el agua. Más de eso lo da. Una piedra común y corriente, simple, de poco valor ante los ojos de los hombres.
Una piedra que a lo mejor si vamos al río, vemos muchas de ellas. Sin embargo, con esa piedra, Dios mató a un gigante. Sin embargo, con esa piedra David le dio la victoria a un pueblo que estaba atemorizado por ese gigante. Un pueblo que estaba con toda la armadura, entrenado para la guerra. Un enemigo entrenado para matar, un sicario. Desde su juventud, dice, era entrenado como guerrero. Sin embargo, una simple piedra clavada en su frente le da la victoria al pueblo de Israel. David, ¿qué tenía para hacer? Lo quisieron vestir como guerrero y no le anduvo el traje, sino que lo que él usaba en su vida cotidiana, Dios usó para hacer algo glorioso. Hoy su historia es una de las más contadas del Antiguo Testamento, conocidísima por esta gran hazaña. ¿A través de qué? Algo común y corriente, como una piedrita, un muchacho joven, al cual todos tenían en poco. Pero Dios no lo tuvo en poco. Dios vio en él una oportunidad de glorificarse en algo sencillo, simple, común y corriente, de poco valor ante los ojos de los hombres, desestimado por la sociedad, desestimado tal vez por su familia, por sus hermanos. Un Moisés exiliado, se tuvo que escapar por una situación que tuvo. Sin embargo, Dios vio en Moisés la oportunidad de glorificarse en alguien común y corriente ante los ojos de los hombres, pero de gran valor para Dios. ¿Sí? Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Moisés fue a hacer delante de su pueblo es testificar de lo que Dios, de que Dios se le había aparecido en aquel lugar. Testificar de lo que Dios quería hacer con su pueblo en ese tiempo. Ser un anunciante, por así decirlo. Vamos a inventarnos palabras. Alguien que iba a ir a anunciar lo que Dios quería hacer con su pueblo, darle libertad. Y él decía, no me van a creer. ¿Cómo me van a creer? Y Dios dice que hizo todas estas señales con una vara común y corriente, con su mano, con el agua y con todas las señales que nosotros conocemos de esta historia. Dios a Moisés le dio poder para testificar delante de su pueblo que él había estado delante de Dios y que Dios lo había enviado a libertar su pueblo. A David le dio poder. Él era el elegido mientras dice que estaban todos sus hermanos y cae el profeta para ungirlo como rey. Y dice que pone el papá a todos sus hijos y pone los grandotes, los preparados para la guerra, y ninguno de ellos era. Dice, ¿no tienes un hijo más? Sí, pero es el que está allá pastoreando las ovejas, uno pequeño.
Y sin embargo fue él el que Dios había escogido, el que aún hasta su propia familia desestimó, con la probabilidad de que sea el rey de Israel. Sin embargo, Dios no lo desestimó. Dios no nos desestima. Dios en usted y en mí ve una oportunidad de glorificarse. Y le dio esta hazaña a David de ser conocido por haber matado a un gigante con una simple honda y una simple piedra. Algo tan simple como una piedra. Yo creo que si hubiésemos estado allí, hubiésemos, no sé, inventado algún arma para tirarlo al gigante. ¿De qué manera? La estrategia, qué sé yo. Un montón de cosas que el hombre puede pensar. Sin embargo, Dios avergonzó a los inteligentes de la tierra y con una piedra y una honda mató a un gigante. Dios le dio poder a David. Y fíjese que dice, mire lo que dice en el 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, testificando del poder de Dios, de lo que Dios podía hacer, con algo simple, sencillo, algo desestimado por los hombres. Y Dios nos ha dado ese mismo poder a nosotros, a su amada, a su iglesia, para poder testificar de lo que Dios hace en nuestra vida y de lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Y ese poder es el que hace que en nuestra vida aquello que es desestimado por los hombres se vuelva algo deseado por los hombres. Aquello que es o está enfermo o tiene una enfermedad terminal, Dios hace que se vuelva saludable. Dios hace que lo invendible se vuelva lo más vendible, lo destruido se vuelva a reconstruir de la mejor manera. Dios hace que lo que estaba perdido cobre el mayor de los valores. Dios hace que lo que estaba muerto vuelva a la vida. Ese mismo poder con el que Dios hizo que el pueblo de Israel creyera y los egipcios dejaran en libertad a los israelitas, es el mismo poder con el que David mató a ese gigante. Es el mismo poder con el que levantó a su hijo amado desde la muerte. Ese mismo poder es el que habita en usted y en mí por el Espíritu Santo. Dios no se lo reservó como en el tiempo antiguo para un solo hombre, sino que se lo heredó a la iglesia. Un poder para testificar que Dios no es un Dios que salva con espada ni con lanza, sino que de Él es toda su plenitud, de Él es todo lo que hay en la tierra y en nosotros, sino que Él tiene autoridad sobre su vida y sobre mi vida, y sobre todo lo que a usted lo rodea. Y Dios nos ha dado poder para testificar de que es así. Amén. A veces Dios nos hace pasar situaciones que nos llevan a testificar o contárselos a aquellos que no conocen al Señor. Y a veces nos hace vivir cosas y Él se manifiesta en ellas con su poder para testificar a la iglesia, a los hermanos, y sean fortalecidos en su vida y en su fe. Lo importante es saber que Dios nos ha otorgado ese poder a nosotros a través de su Espíritu Santo, que tenemos poder para testificar que no somos la iglesia que está debajo del pie de una sociedad, sino que gracias a que la iglesia aún está en la tierra, es que Dios tiene misericordia
para con la sociedad, para con aquellos que aún no han conocido ni creído en Él. Dios tiene misericordia mientras la iglesia esté aquí en la tierra, hasta que Él venga a buscarnos. No somos cola, somos cabeza. No somos cola, somos cabeza. Dios nos ha dado poder para testificar. No testificamos de un cuento, de algo que nos contaron, sino de la vivencia que hemos tenido con Dios. Que Dios un día a usted, a mí, nos dio una palabra, cambió mi mentalidad, infundió la fe en mí, la creímos y se cumplió. Somos testimonios vivos de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios es sobre todas las cosas. Somos la expresión divina de Dios aquí en la tierra, porque Él así lo quiso, con gente sencilla, gente común y corriente, desestimada por los hombres, por la familia, por los amigos, pero para Dios una oportunidad de glorificarse. Dios vio en su vida y en mi vida una oportunidad de glorificarse. Dios dijo, en este me voy a glorificar. No, pero si este es un pecador, este es un sucio, en este me voy a glorificar. No, pero si este es un alcohólico, este es un drogadicto, en este me voy a glorificar. Amado, Dios le ha dado el poder de testificar. Si bien antes los hombres nos desestimaban, Dios nos ha dado el poder para testificarle que Dios está en nuestras vidas, que Dios está en su vida. Usted ni yo estamos debajo de una alfombra, somos cabeza, no somos cola. Tenemos el poder del Altísimo. Él nos heredó a través de Jesucristo el poder de su gracia. El poder de su gracia. No sé cuál sea su situación hoy, sé que tiene un fin. ¿Sí? Tiene un fin. Sé que Dios no le va a poner una carga más de la que usted pueda soportar o llevar, pero en esa situación Dios se va a glorificar. Lo único que usted necesita y lo único que yo necesito es una palabra de poder, una palabra de Dios en mi vida para creer. Dame una palabra, Señor, para creer, nada más. No le pido ni trabajo ni ninguna de esas cosas materiales, le pido una palabra de Él para creer, nada más. En esa palabra hay poder, hay sabiduría. En esa palabra está el poder para vencer la situación que usted tenga que sobrellevar en los días que le tocan vivir. Porque Dios lo escogió a usted y a mí para poder glorificarse. No es momento de agachar la cabeza, es momento de erguirse, no por orgullo, ni vanidosos ni orgullosos, sino porque sabemos que tenemos un Dios que no pelea con lanza ni espada, sino que de Él es toda la situación que usted y yo podamos vivir. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este tiempo, si usted por ahí se junta a hablar con otro, no hay otro tema de conversación que no sea ¿qué?
El coronavirus, el famoso coronavirus, y la pandemia y todo lo demás. Y eso crea un ambiente de miedo y sugestión y tantas cosas que Dios no nos ha llamado a andar anunciando, sino que ¿qué dice la palabra que debemos anunciar? En este tiempo, en el antiguo, en el venidero, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No andar anunciando miedo ni terror de lo que esté pasando, porque sepa que no es la primera vez que un virus ataca al mundo. Hubieron pestes hace muchos años atrás. Si usted lee un poquito la historia del mundo, la peste negra, qué sé yo, cuántos virus. Entonces no nos dejemos engañar, ni volvamos a la mentalidad con la que antes llegamos al Señor, sino que dejemos y seamos quienes anunciemos las virtudes de Dios, como lo hizo Moisés, porque Dios no nos ha dado ni nos ha mandado como locos, sino que nos ha dado poder para testificar de sus virtudes. Un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que restaura, un Dios que es todopoderoso y que no necesita ni se vale de una vacuna ni de ninguna otra cosa, sino que es poderoso para con sus hijos y para todos aquellos que crean en Él. ¿Qué es lo que expresamos o qué es lo que anunciamos con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar cuando estamos con otros? ¿Qué es lo que mi vida testifica ante la vida de otros que me escuchan y ven mi manera de vivir? ¿Qué anuncio? Las virtudes, ¿sí? Las virtudes del Maestro o la situación que vivimos a diario. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, y este es el testimonio. 2 puntos. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es el testimonio que hay en nuestra vida. Dios en usted y en mi vida impartió su Hijo. Su Hijo está en usted y en mi vida. Y dice que en Él está la vida eterna. Usted tiene vida eterna. Usted es heredero y coheredero con Cristo. ¿Qué tiene en su mano? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Señor, tírala al suelo. Dios me dijo, Jesús, ¿qué tienes en tu mano? Señor, esto tengo, me basta. Algo simple, sencillo. Porque la vida del Hijo mora en usted. La vida del Hijo mora en mi vida. Y nos ha dado poder para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No sé cuál sea su situación en este tiempo. No sé si usted ha sido desestimado por su familia, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo. Tal vez usted y yo seamos poca cosa ante los ojos de los hombres, como aquella vara, como aquella piedrita que escogió David. Pero con esa vara, con esa piedrita, a Dios le basta para glorificarse en su vida y en mi vida.
Dios nos ha dado herencia, no somos cualquiera. Tal vez para los ojos de los hombres seamos poca cosa, pero para Dios, oportunidad de glorificarse en su vida y en mi vida. Amén. Tenemos poder para testificar. Dios nos ha heredado, nos ha hecho reyes y sacerdotes. El problema es que a veces acá no dejamos que la palabra rompa con nuestra mentalidad y nuestra manera de pensar. Porque entramos en el mismo pensamiento que el mundo. No vamos a poder. No voy a salir más de esta no salgo más. Porque usted tal vez no ve la salida. Pero hay alguien que no lucha con espada ni lanza, que tiene toda autoridad y todo poder para sacarlo de la situación que usted vive a diario, para volverlo de algo común y corriente en algo extraordinario. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, porque Dios es bueno, ¿sí? Dios tiene intenciones buenas con usted y conmigo. Dios ha pensado cosas buenas con usted. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de escuchar la intención de tu corazón, de tratar de oír lo que hay en tu mente y en tu corazón, de tratar de descubrir cuál es el pensamiento que tienes para mi vida. Tal vez por mucho tiempo yo me he desestimado y me he tenido en poco, pero tu palabra me enseña, Señor, y entiendo que en tu corazón tus pensamientos son distintos a los míos y tú tienes pensamientos de bien sobre mi vida y no de mal. Puedo entender, Señor, que no soy una casualidad y que no llegué a este lugar porque alguien me invitó, porque tan simplemente tenía una necesidad, sino que tú me formaste en el vientre de mi madre y me escogiste antes de la fundación del mundo. Por eso es que te doy gracias, porque me ayudas a entender y a cambiar mi manera de pensar, que no soy un mendigo de la vida, sino que tú me has hecho rey y sacerdote, que no soy, Señor, producto de una casualidad, ni de voluntad de hombres y mujeres, sino que tú me escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo y preparaste una vida abundante para que yo pueda disfrutar. Tú nos has heredado las bendiciones de la tierra para que podamos disfrutar de ellas, pero además de esas cosas, tú nos has dado poder para testificar de que tú has intervenido en mi vida y me has hablado, que tú eres real, que tú eres poderoso, que en ti no hay miseria, sino que tú lo llenas todo y produces vida abundante en nosotros. Ayúdanos en este tiempo a cambiar nuestra manera de pensar para que también cambie nuestra manera de vivir, para que podamos expresar y anunciar tus virtudes y no las virtudes de los hombres ni de aquellas cosas que suceden en el mundo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder levantar las manos y los brazos de aquellos que se han cansado de trabajar por lograr algo y no lo han logrado. Ayúdanos, Señor, a poder ser luz en medio de las tinieblas, a través de tu palabra, a través del poder que tú nos otorgas para poder testificar. No somos cualquier cosa, somos valiosos porque tú estás en nosotros.
Somos valiosos porque tu Hijo es valioso y Él mora en nosotros. Y nos has hecho heredero gracias a Él. No hay pecado, no hay enemigo que pueda detener lo que tú has propuesto con mi vida, si tan solo yo lo entiendo y lo creo. Danos una palabra cada día para creer, nada más. En ella habita la sabiduría tuya, la inteligencia, aquella que fue escondida de los sabios y entendidos, de aquellos que son sofisticados para la vida, pero tú de algo simple, común y corriente, hiciste algo extraordinario, algo extraordinario. Tú mismo trajiste a tu Hijo en carne, lo pusiste en un pesebre, un lugar común y corriente, y hoy está sentado a tu diestra, en el lugar más glorioso que pueda existir sobre el universo y sobre todo lo que existe. Tú eres el Dios que se glorifica, que limpia, que santifica al hombre para glorificarse en Él. Tú nos escogiste, Señor, para ser portadores de tu gloria, portadores de lo que tú haces con el hombre. No hay nada que pueda detenerte, Señor, ni el gigante más grande de la tierra. Tú lo vences con una simple, común y ordinaria piedra. Por eso es que te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra, Señor, nos abre los ojos y nos da a entender que a veces pensamos de manera equivocada, creyendo que tenemos que ser mendigos en tu casa, siendo que tú nos has hecho hijos, reyes y sacerdotes. Espíritu Santo, que hoy tu palabra sea sembrada profundamente en el corazón de tu iglesia y pueda traer el fruto con el cual tú la enviaste. Y que podamos entender que tú nos has dado poder para testificar, que no necesitamos ser un predicador, un líder, sino que simplemente, siendo hijos y a través de tu Espíritu Santo, tenemos poder para testificar y anunciar las virtudes de un Dios tan grande y poderoso como eres tú. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús.